Familia de México al instante. A veces la vida te pone frente a un momento en el que no podés esconderte. Un momento en el que no importa si sos famosa, si tenés millones de seguidores o si tu cara está en todas las portadas. Un momento en el que sos solo una persona, con un corazón lleno de recuerdos. Hoy, lo que vas a ver no tiene polémica, ni escándalos, ni titulares vacíos. Hoy vas a ver a una nieta que se quiebra por amor. Una artista que baja la guardia. Una mujer que, frente a millones, se vuelve niña otra vez. Kazu llegó a un programa como cualquier otro. Iba a cantar, a presentar su disco, a hacer lo que siempre hace, pararse fuerte. Pero lo que no sabía era que esa tarde alguien iba a hablarle desde otro lugar. Desde los años donde no había escenario. Desde los días donde solo importaba un cuaderno, una hoja, un diario con cuentos escritos con el alma. Esa voz era la de Mary, su abuela, su maestra silenciosa, la que le enseñó que antes de cantar, hay que sentir, que antes de mostrarse al mundo, hay que escribirse a uno mismo. Y cuando Mary le habló, Julieta, porque en ese momento ya no era Kazu, no pudo más que llorar. Y en esa lágrima estaba toda su historia. No estamos frente a un show. Estamos frente a una verdad tan pura, que no se puede fingir. Y tan frágil, que no se puede interrumpir. Si alguna vez tuviste a alguien que creyó en vos cuando ni vos creías. Si alguna vez un te amo te hizo quebrarte por dentro. Entonces esta historia no la vas a poder mirar sin sentirla. Y lo que viene después es todavía más fuerte. Familia, esto es México al instante, que sepáis que sois lo que me mantiene trayendo estas historias, os amo. Había luces, había cámaras, había público. Pero Kazu, Julieta, para los suyos, había dicho algo claro antes de empezar. No voy a llorar. No con esas palabras exactas, pero con esa energía. Con ese escudo que se forma cuando has aprendido a sobrevivir en un mundo que no te permite mostrar ternura sin que te la devoren. Ella lo dijo así, medio en broma, medio en defensa. Todos ustedes quieren que yo, la chica gótica, me ponga a llorar hoy acá, no lo van a lograr. Y lo dijo con esa mirada firme, esa postura que intimida, esa voz de mujer que se ha hecho sola, desde abajo, desde la calle, desde el silencio. Pero había algo que no esperaba. Algo que ningún artista, por más fuerte que sea, puede controlar. Un video. Y no cualquier video. Una carta. Una voz. La de su abuela. La de Mary. Esa voz suave, argentina, llena de ternura, que parecía venir no desde una pantalla, sino desde otro tiempo. Desde los patios de la infancia. Desde las tardes donde no existía el escenario. Solo cuadernos, papel, palabras. Y una mujer mayor que le decía: escribí, Julieta, escribí, porque lo que sentís vale. Y esa fue la grieta. No fue el mensaje, no fue el contenido, fue la voz, fue el tono, fue ese mi muñequita que desarma, que hace temblar por dentro. Hola, mi muñeca querida, decía Mary. Y ahí, en ese momento, en ese preciso instante, ya no había artista, ya no había personaje, ya no había defensa. Solo estaba ella, la nieta, la niña, la mujer que se desarma por una sola frase que la conecta con todo lo que es. Kazu no lloró como lloran las celebridades. No se cubrió la cara, no exageró, simplemente dejó que la lágrima cayera. Y en ese silencio, dijo todo. El estudio quedó en pausa. Nadie se atrevía a hablar, ni a interrumpir. Porque todos sabían que estaban siendo testigos de algo que no se actúa, algo que duele, algo que es real. Y justo cuando pensabas que lo más fuerte ya había pasado, Mary siguió hablando, pero lo que dijo fue algo que ni Julieta ni nadie esperaba escuchar. ¿Y qué vendría después de eso? No hubo fondo musical, no hubo introducción de show, solo una imagen. Una mujer mayor, sentada frente a una cámara, con un papel en las manos. Sus manos temblaban un poco, pero su voz no. Era Mary, la abuela, la raíz, la que la vio nacer, la que la vio escribir, la que la amó primero. Y comenzó a leer. Hola, mi muñeca querida. Así, con esa frase, con esa forma que solo las abuelas tienen de hablar. Como si el mundo entero se detuviera con cada palabra.
Y entonces, la voz de Kazu, firme, clara, poderosa, desapareció. Ya no hablaba. Ya no sonreía. Solo miraba la pantalla. Y en sus ojos, estaba todo. Te escribo esta carta a la distancia, porque me siento muy orgullosa y feliz al saber lo que estás logrando en tu vida como artista, y como la gran persona que eres. Y ahí, algo se quebró, porque no estaba hablando del éxito. No hablaba de los premios, ni de los charts, ni de las giras. Estaba hablando de la persona. Y hay algo en ese reconocimiento que duele dulce, porque uno puede soportar críticas del mundo, pero cuando te llega amor puro de quien te crió, la voz no responde. La carta seguía. Con qué alegría recuerdo los momentos de tu niñez, cuando jugabas y corrías en el patio de nuestra casa. Y Kazu empezó a llorar, no como quien no puede contenerse, sino como quien reconoce que no hay defensa posible ante esa verdad. ¿Te acuerdas cuando te regalaba los diarios y con tanta alegría te ponías a escribir tus primeros cuentos? Ahí estaba, el verdadero origen. El primer instrumento, antes de los micrófonos, antes de los conciertos, un cuaderno, una lapicera y una abuela que le dijo, escribí. Algunos los tengo guardados. Esa frase, pequeña, dicha como al pasar, pero ahí está todo. Una abuela que guardó los cuentos de su nieta. No los publicó, no los presumió, los atesoró, porque sabía que no estaba criando una cantante. Estaba criando una mujer con alma de escritora, una artista que no solo canta, siente y transforma lo que vive en palabra. Y entonces llegó la frase que desbordó todo. Le pido a Dios que las proteja a ti y a Inti. Ahí, el corazón de Kazu ya no pudo más, porque en ese las estaba incluido todo lo que es hoy. Mujer, hija, madre. Mary no solo la abrazaba a ella, estaba abrazando a la hija de su hija. A esa pequeña que está creciendo con la misma dulzura, el mismo respeto, el mismo amor con el que Julieta creció. Y cuando Mary cerró la carta con: te mando un beso enorme y todo el amor de tu abue, para quien sigue siendo su muñequita. Ahí no quedó nada por sostener. El personaje se cayó. La fuerza se rindió. La artista se hizo niña otra vez. Y en ese silencio, todo el estudio se quebró con ella. Pero lo más profundo aún no se había dicho. Porque lo que Kazu reveló después es lo que convierte esta carta en un legado. ¿Y qué fue lo que ella confesó entre lágrimas, que nadie esperaba escuchar? Kazu, entre lágrimas, no buscaba consuelo, no necesitaba aplausos. Solo miraba al piso como si estuviera volviendo a ese patio, a ese rincón donde empezó todo, donde era solo Julieta y una abuela que creía en ella más que nadie. Y lo dijo, con la voz quebrada, pero firme. Gracias a ella existen las canciones que escribo. Silencio. Nadie en el estudio se atrevía a interrumpir, ni siquiera con un gesto, porque lo que venía era más que una confesión. Era la raíz. Ella me enseñó a escribir. Ella me enseñó el valor de la palabra. Y entonces, familia, entendimos todo, antes de que existiera el latinaje, antes de la jefa del trap, antes de los tours, los tatuajes, los escenarios. Hubo una hoja, un cuaderno, un diario, y una abuela que le dijo, escribí. No por fama, no por arte, por necesidad. Porque a veces, cuando sos niña y todo es confuso, la única forma de entenderte es escribirte. De no romperte, es contarte. Kazu lo explicó con la voz quebrada, mirando al vacío como si aún estuviera viendo la imagen de su abuela en la pantalla. Me regaló mi primer diario, y después me regaló el segundo, cuando vio que realmente lo estaba haciendo un hábito. ¿Te imaginas eso? Una niña escribiendo todos los días, no porque alguien se lo exigía, sino porque alguien le había hecho creer que su voz importaba. Y ese diario, esos cuentos, esos primeros poemas, con el tiempo se convirtieron en canciones. No empezó a cantar porque quería un micrófono. Empezó a escribir porque quería entender su mundo. Y cantar fue la consecuencia. La forma de darle ritmo a lo que había escrito antes en silencio. Kazu nunca fue fabricada. Nunca fue una artista creada en laboratorio de marketing.
Escritoras como ella no nacen en el escenario, nacen en casa, a los pies de una abuela, con una hoja, una lapicera y amor. Y eso es lo que duele más. Eso es lo que emociona. Porque detrás de cada verso oscuro que escuchamos hoy, hay una niña que un día escribió llorando en un cuaderno, y una abuela que la miró, le acarició el pelo y le dijo: seguí escribiendo, mi muñeca, porque lo que llevas dentro es importante. Y Kazu lo hizo. Nunca paró. Pero esa noche, en el programa, se dio cuenta de algo que ni ella esperaba decir. Un recuerdo que había guardado tantos años, y que decidió revelar ahí, frente a todos. Un detalle que cambió su vida para siempre, y que no tiene que ver con fama, ni con canciones, sino con una promesa no cumplida. ¿Y cuál fue esa promesa que aún la persigue? A veces creemos que tenemos todo el tiempo del mundo, que los gestos pueden esperar, que las palabras pueden guardarse para más adelante, pero no siempre es así. Y eso, Kazu lo entendió esa noche, después de ver el video de su abuela, después de escuchar cada palabra, cada recuerdo, cada te amo dicho con esa voz suave de Mary. Se quebró otra vez, pero esta vez, no por lo que escuchó, sino por lo que no alcanzó a decir. La cámara la enfocaba en silencio. La lágrima seguía cayendo. Y entonces lo dijo, no en voz fuerte, no como una artista. Lo dijo como quien se confiesa bajito, como quien se habla a sí misma, esperando no romperse más. Cuando elegí cantar, por una cabeza. Lo hice pensando en una canción que todos conocieran. Una canción argentina. Una canción bonita. Pausa. Pero cuando la empecé a cantar, pensé en mi abuela, porque al tango en casa lo escuchaba ella. Y ahí, ese ella ya no era solo Mary. Era el aire, era la ausencia, era el abrazo que no se pudo dar ese día. Y no me dio tiempo de mandarle un saludo. No la saludé antes del programa. Estaba tan concentrada, tan nerviosa, que se me pasó. Silencio. Dolor seco. Y entonces, cuando me dijeron que pensara en alguien mientras cantaba, decidí cantarle a ella, en secreto, como si pudiera escucharme, como si supiera que esa canción era para ella. Y en ese momento, familia, el estudio ya no era un set de televisión, era una sala de estar, con una nieta hablándole a su abuela, con los ojos mojados, con la voz rota, y con el alma hecha pedazos por una sola verdad. No le llegó a decir lo que quería, cuando debía. Y eso, no se olvida, no se cura, solo se lleva. Pero fue entonces, justo ahí, cuando la producción le entregó algo más. No solo fue la carta, no solo fue el video, era un cuadro, un regalo que Mary le había mandado, uno que no esperaba, uno que traía un mensaje escondido. Y cuando Kazu lo vio, algo en su rostro cambió, como si en medio del llanto hubiera una señal, una respuesta, una forma de cerrar el círculo. Pero lo que decía ese cuadro, no lo vas a creer. ¿Qué mensaje escondió Mary en ese último regalo? Si alguna vez una abuela te miró como si fueras lo más valioso del mundo, si alguna vez una sola palabra te hizo sentir acompañado en tu momento más frágil, entonces ya entendiste lo que hoy sentimos todos con Kazu. Esto no es solo música, esto no es solo un video, esto es verdad compartida, es raíz, es amor del que no se ve, pero se lleva para siempre. Y si tú también llevas a Kazu en el corazón, suscríbete a México al Instante, porque este canal no es de chismes, es de alma, y tú eres mi fe para continuar. Si amas a Kazu, suscríbete, porque aquí la cuidamos como lo que es. Nuestra jefa, nuestra voz, y nuestra lágrima más honesta, después de la carta, después del llanto, después del temblor que le quebró la voz. Nadie esperaba más. Pero entonces, le entregaron algo, un cuadro. Lo recibió sin saber qué era. Lo tomó con las manos aún temblorosas. Y cuando lo vio, sus labios se apretaron, sus ojos se abrieron, y el silencio volvió a caer sobre el estudio. No fue una foto, no fue una dedicatoria común.
Era una pintura. Una imagen que la abuela Mary mandó a hacer especialmente. Una escena que nadie más podría haber elegido. Una que solo quien conoce el alma de alguien sabe regalar. Kazu no dijo nada al principio. Solo la miraba. Y la emoción le subía otra vez, pero distinta. No puedo creer que ella haya hecho esto. Ella sabe exactamente qué significa esto para mí. Y entonces, lo explicó. Era una escena de su niñez. Un rincón del patio. Un lugar donde ella solía sentarse con una hoja en blanco. Y escribir. No era la Kazu de los escenarios. Era Julieta, de niña. Con un diario en la mano. Con el pelo suelto. Y los pies descalzos. En paz. En silencio. En casa. Esa imagen, pintada por encargo, era un regreso al origen. Un recordatorio de quién es. Antes de quién fue. Y en la parte inferior del cuadro, una pequeña placa metálica con una frase grabada. Tan sencilla, como letal. Para que nunca olvides de dónde viene tu voz. No decía te amo. No decía abue. No decía éxito. Decía verdad. Decía raíz. Decía memoria. Y cuando Kazu leyó esa frase en voz alta, ya no pudo sostener nada. Se tapó la cara. Lloró con los dos brazos sobre el cuadro, como si abrazarlo fuera lo único que podía hacer en ese momento. Porque esa era la señal. Ese era el mensaje. Ese era el nudo en la garganta que se deshace cuando te das cuenta que te conocen más de lo que vos mismo crees. Y aún a la distancia, te están cuidando. En esa pintura, Mary le devolvía algo que Kazu había perdido sin saberlo. El centro. El por qué. Me olvidé un poco de por qué empecé. Y ella, con esto, me lo devolvió. El cuadro no era un regalo. Era una brújula. Era un, aquí estás. Dicho sin palabras. Y mientras el estudio aplaudía en silencio, Kazu, con los ojos rojos, dijo algo que dejó a todos helados. Este cuadro no se va a colgar en ninguna sala. Este cuadro va a ir donde escribo. Porque yo no quiero olvidarme nunca más. Pero aún quedaba una cosa, un detalle más. Uno que nadie vio en pantalla, pero que ella reveló en backstage, entre susurros. Como si fuera un secreto solo para quienes la escuchan de verdad. ¿Qué dijo Kazu después, fuera de cámaras, que aún no ha contado en ningún lugar? El programa ya había terminado. Las luces bajaron. La producción se retiraba. El público, todavía conmovido, se levantaba de a poco. Pero Kazu no se fue. Se quedó sentada en una esquina, con el cuadro sobre las piernas y la carta doblada entre las manos. No hablaba. No pedía nada. Solo respiraba como quien sabe que algo se le acaba de romper. Y no tiene prisa en repararlo. Un camarógrafo, sin querer, la vio hablarle al cuadro. No había nadie más ahí. Solo ella. Y Mary, aunque no estuviera físicamente, estaba en todos lados. Y entonces, entre bastidores, ya sin micrófonos, sin guión, sin show, compartió un recuerdo. Uno que no había contado nunca. Una llamada. La última. Hablé con ella hace unas semanas. Fue una conversación rápida, de esas que uno deja para después. Pero ella siempre sabía cuándo decir lo justo. Mary no preguntó por los shows. No le pidió entradas. No mencionó ni una sola vez su éxito. Me dijo, ¿estás escribiendo, Julieta? Así. Simple. Directo. Como quien pregunta si estás comiendo. Si estás durmiendo bien. Y Kazu, entre risas tristes, lo confesó. Le dije que no estaba teniendo tiempo, que estaba cansada, que había mucha presión. Silencio. Y ella, tan tranquila, me dijo, no te olvides que vos empezaste escribiendo para vos, no para ellos. Si algún día sentís que dejaste de hacerlo por vos, volvé a empezar. Ese fue el final de la llamada. No hubo un te amo grandilocuente. No hubo despedidas largas. Solo esa frase. Volvé a empezar. Y ahora, después de la carta, después del cuadro, después del tango, después del llanto, esa frase volvió, como un eco en la memoria.
como un mensaje que cobró sentido tarde, pero a tiempo. Volvé a empezar. Kazu lo dijo de nuevo, cerrando los ojos, con la voz temblando. Ese día no lo entendí, pero hoy me doy cuenta de que era su forma de decirme que no importa lo que pase allá afuera, que siempre puedo volver a la hoja en blanco. Y mientras lo decía, se aferró al cuadro, y con una sonrisa rota, murmuró: ¿Sabes qué, abuela? Sí, voy a volver, por vos, y por esa nena que se sentaba en el patio, con los pies descalzos, y el corazón lleno. Y cuando parecía que no quedaba nada más por decir, reveló un gesto que dejó helados a los pocos que estaban ahí. Algo que hizo esa misma noche, en silencio, en secreto, y cuando lo sepas, vas a entender por qué esa fue su verdadera despedida. La noche cayó, ya no quedaba público, ya no quedaban luces. El set estaba vacío, pero Kazu seguía ahí. Le ofrecieron transporte, dijo que no. Le ofrecieron cena, no tenía hambre. Le preguntaron si quería hablar con alguien. Solo pidió una cosa: estar un rato sola, con el cuadro en una mano, y la carta doblada, guardada en el bolsillo interno de su chaqueta, como si ahí estuviera protegiendo un pedazo de su alma. Subió al camerino, cerró la puerta, y durante un largo rato no se escuchó nada, hasta que alguien del equipo, sin querer, pasó por el pasillo, y notó algo en el pequeño rincón frente al espejo. Una vela, encendida, sola, y a su lado, el cuadro, apoyado sobre la mesa, justo frente al reflejo. Kazu se había arrodillado en el suelo, en posición fetal, frente a la imagen de su niñez, la misma que su abuela le había enviado, y durante largos minutos, no habló, no lloró, no se movió, solo estuvo ahí, como si necesitara que esa pintura la viera una última vez, como si le hablara sin sonido. Después se acercó, apoyó la frente contra el vidrio del cuadro, y muy bajito, con la voz temblando, dijo: «Gracias por no dejarme olvidarme de quién soy». No lo dijo para la televisión, no lo gritó, ni lo posteó, lo dijo como se dicen las cosas que importan de verdad. Cuando nadie más está escuchando. Y antes de irse, sacó un marcador negro de su bolso, el mismo con el que firma autógrafos, discos, libretas, pero esta vez no firmó con su nombre de artista, ni con frases para fans. Escribió algo en el reverso del cuadro, pequeñito, casi escondido, una frase, una promesa: para Mary, vuelvo a empezar. Eso fue todo. No dejó fotos, no pidió grabarlo, simplemente lo escribió, porque hay momentos, familia, que no son para ser compartidos, son para ser vividos y recordados por siempre. Y así, con ese gesto silencioso, Kazu se despidió, no de su abuela, sino de la versión de ella misma que estaba olvidando. Y justo cuando cerró la puerta detrás de ella, alguien del equipo le preguntó en voz baja: «¿Estás bien?». Ella giró, la mirada todavía mojada, pero distinta, y con una sonrisa que mezclaba dolor con paz, respondió: «No, pero ahora sí sé por dónde volver». Y eso, familia, fue la respuesta más honesta que dio en toda la noche. Pero lo más poderoso aún no ha pasado, porque lo que hizo al día siguiente, en privado, con su hija Inti, cerró este círculo de una forma que nadie esperaba. ¿Qué hizo Kazu en casa con su hija después de esta noche? ¿Y por qué ese momento fue aún más sagrado que todo lo que viste hasta ahora? Era temprano. La ciudad todavía dormía. Pero en su casa, en silencio, Kazu preparaba algo. No lo subió a redes. No lo grabó. No lo compartió en historias. Lo vivió. La carta estaba sobre la mesa. El cuadro, ya colgado. Pero no en el estudio, ni en el living. En el cuarto donde ella escribe, donde todavía, en los huecos del día, vuelve a llenar hojas como cuando era Julieta, como cuando era solo ella. Un cuaderno, y Mary. Esa mañana, entró con su hija en brazos. Inti, pequeñita,
con esos ojos que todavía están aprendiendo el mundo, con esa inocencia que aún no sabe de escenarios, ni de fama, ni de aplausos. Solo sabe de amor, y de miradas que la abrazan. Kazu se sentó en el suelo, puso a Inti en su regazo, y le mostró el cuadro. ¿Ves esa nena? Esa era mamá. Antes de cantar, antes de todo, esa nena escribía. Y su abuela, tu bisabuela, le dijo que su voz valía, que tenía que contar lo que sentía. Inti no entendía todo, pero la miraba, como solo los hijos miran a sus madres cuando están diciendo algo que no se puede explicar con palabras. Y entonces, Kazu sacó algo más. Un cuaderno nuevo, pequeño, de tapas lisas, sin marcas. Y escribió, en la primera página, para Inti, para cuando quieras empezar a contar tu historia, como mamá, con Mary, como vos. Cerró el cuaderno, se lo entregó a su hija, aunque sabía que todavía no sabría usarlo, porque no era para hoy, era para cuando Inti estuviera lista, para cuando necesite contarse, para cuando sienta que el mundo es demasiado ruidoso, y solo el papel la escuche. Ese fue el legado, no la fama, no los discos, no las giras, una hoja en blanco, y la certeza de que su voz también importa. Kazu le dio un beso en la frente, y en voz bajita, le dijo, la historia no empieza conmigo, Inti, empieza con Mary, y sigue con vos. Prométeme que no vas a tener miedo de escribir, ni de llorar, ni de sentir, porque todo eso, también es música. Y ahí, en ese cuarto silencioso, una artista que el mundo ve fuerte, lejana, dura, se convirtió en lo que siempre fue, una nieta que escribió para no romperse, y una madre que ahora entrega esa misma llave a la niña que más ama. Y así, familia, cerramos esta historia, una historia que no fue contada con escándalos, ni con titulares, ni con frases virales, sino con lágrimas, con memoria, con gratitud y con amor, porque a veces, lo más grande, empieza con una sola persona que te mira a los ojos y te dice, escribí, porque lo que llevas dentro, vale. Familia, si llegaste hasta aquí, es porque entendiste que esto no fue un video, fue una carta abierta, una memoria compartida, una herida dulce que todavía nos enseña a amar. Hoy no hablamos de farándula, hoy hablamos de algo mucho más profundo, de esas mujeres que estuvieron antes de todo, que no salían en fotos, que no firmaban autógrafos, pero que construyeron el alma de quienes hoy admiramos. Mary fue eso para Kazu. Y vos, quizás, tuviste también una Mary cerca, una abuela, una mamá, una tía, una maestra, alguien que te dijo alguna vez, lo que sentís, importa. Este canal, México al Instante, hoy se quita el sombrero, y con lágrimas en los ojos, les dice gracias. Gracias por enseñarnos a sentir antes que cantar, a escribir antes que brillar, a llorar sin vergüenza. Y si vos también tenés en tu corazón a alguien como Mary, si alguna vez alguien te abrazó cuando ni vos sabías que lo necesitabas, suscríbete no solo al canal, suscríbete a la memoria, a la sensibilidad, a la verdad, porque aquí, familia, no seguimos las modas. Seguimos las emociones, y la historia de Kazu también es la nuestra. Gracias, Mary. Gracias, Kazu. Y gracias a todas las abuelas del mundo, por enseñarnos que lo más grande de la vida no se grita, se escribe, y se ama en silencio. Nos vemos en el próximo capítulo, con el alma abierta y la pluma lista.